Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Isabel Aninat, ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y con ella vamos a conversar sobre migraciones, reforma al sistema político y el Sistema Nacional de Cuidados. Isabel Aninat, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de muchos temas porque has investigado de una gran variedad de temas, Isabel, pero quiero partir por tu experiencia en el gobierno, porque tú trabajaste en el segundo piso del gobierno del expresidente Piñera I, ¿no? ¿Qué viste ahí que te hizo tener una mirada respecto a la modernización del Estado, de cómo agilizar la labor del Estado, que sea importante traer a colación hoy? A ver, yo creo que primero fue una experiencia extraordinaria, un aprendizaje enorme de la magnitud que tiene el Estado, obviamente en nuestro país, y del impacto también que tienen las personas y en movilización de temas. Quizás la principal cuestión que uno puede traer al debate actual es la importancia de mirar el funcionamiento de las instituciones del Estado, ministerios, servicios públicos. Y voy a ir al tiro porque en modernización del Estado, normalmente cuando uno mira la historia hacia atrás en Chile, siempre hay un avance cuando se abre una ventana de oportunidad. Y la ventana de oportunidad, sin decirlo así, sin eufemismo, es un escándalo. Ya. Escándalo de corrupción, se hizo la modernización, ¿no es cierto?, de alta dirección pública y de Chile Compra. Y así nos hemos movido en pasos discretos, muy importantes y muy significativos. O sea, el impacto que tiene el sistema de alta dirección pública en Chile realmente fue algo que perdura hasta hoy. Por supuesto hay que hacerle mejoras, pero tuvo una trascendencia. Y yo creo que el gran problema de la modernización del Estado como agenda es que si no hay una crisis, es muy difícil quizás convencer de por qué es su importancia. Así más o menos uno puede decir, muchas cosas funcionan. Probablemente no funcionan como nos gustaría, pero más o menos funciona. Y dedicarle tiempo, recursos a mejorar las instituciones tras bambalinas, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hay que hacer muchas veces, es costoso. Sí, ahora crisis hemos tenido muchísimas en los últimos años, entonces, ¿es por la incapacidad de ponerse de acuerdo que no se puede modernizar más el Estado o hacer que funcione mejor y que, por supuesto, llegue a las personas? Yo creo que en modernización del Estado, cuando uno reúne a los técnicos, a los académicos, a quienes han trabajado en el Estado, el acuerdo se logra muy rápidamente. Y si uno mira, hay comisiones, propuestas transversales, mucho más que lo que hay en otras áreas. Muchas más de las que hay, por ejemplo, en pensiones. Aquí hay mucha facilidad para llegar a consenso. Yo creo que más lo que falta es la parte política de convencer por qué esto vale la pena. ¿Por qué? Porque muchas veces esos acuerdos están en modificaciones sectoriales. Mejoremos cómo funciona esta institución o esta otra. Y por supuesto eso son cuestiones importantes y valen la pena y no lo estoy desmereciendo. Pero cuando uno habla de modernización del Estado son reformas mucho más estructurales y complejas en la cantidad de servicios públicos que intervienen. Y ahí es donde, por supuesto, están las capturas, están los intereses, pero sobre todo está ¿por qué? ¿Por qué me voy a enfocar en esto si tengo todos estos otros temas que atender? Sí, Isabel, y en tu experiencia, con todo lo que tú has estudiado el tema y tu experiencia concreta de haber trabajado en el segundo piso, ¿tú crees que el Estado es demasiado grande, demasiado burocrático en Chile o que no es un problema de tamaño, sino de cómo ejerce su labor, su manera de servir a los ciudadanos? A ver, primero yo creo que la discusión siempre es muy clásico esta idea dicotómica de o es muy grande o es muy pequeño. Y yo creo que ese es un error. Primero, el Estado de Chile no es más grande si uno lo mira, por ejemplo, con la OECD, en cantidad de funcionarios públicos. Por supuesto que ahí está la discusión de cómo contamos los funcionarios públicos, están los honorarios, contratos, etc. Pero más que nada es cómo hacemos que el Estado funcione mejor. Yo creo que ese es el foco. Porque uno puede tener instituciones muy pequeñas, quizás con una sede en una sola región o en macroregiones, pero al final pueden funcionar muy bien digitalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó con el INAPI, el Instituto de Propiedad Intelectual, ¿no es cierto?, que tiene una institución bien reducida, pero que tiene, en el fondo, una forma de funcionamiento que ha sido muy celebrada. Fue la primera institución pública que tuvo teletrabajo antes de la pandemia. Y al revés, uno puede tener instituciones muy pesadas en la cantidad de estructura, de proceso, y no necesariamente funcionan mejor. Ahora, yo creo que hay dos cuestiones. Una es, muchas veces cuando hacemos reformas a las instituciones,
nos preocupamos mucho en el diseño. Y por supuesto esto es muy importante, pero nos preocupamos muy poco de la implementación. Y ahí es donde pasan los Transantiago. Y pasan muchas veces el Transantiago, por ejemplo, muy visible, pero hay muchas cuestiones que se traban o quedan en el camino, son letra muerta, y son procesos además. Uno es la descentralización. O sea, mucha de la modernización del Estado, por muchos años, de buena manera estuvo en el Estado central. Al principio de los 90 estuvo en el nivel municipal. El nivel intermedio, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales, algo mucho más reciente. Esa reforma se demoró varios gobiernos, pero eso requiere repensar, obviamente, los gobiernos regionales, y ahora estuvimos, ¿no es cierto?, el escándalo hace poco, pero también requiere repensar qué es lo que pasa con los otros ministerios, con la relación con los municipios. Entonces, pero ahí es la implementación. Sí. Y lo otro es que, como yo decía, yo creo que hay que tener una mirada también hoy día más moderna de qué significa un Estado, por ejemplo, a la luz de las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo. ¿En qué desafía eso para la relación del ciudadano con la institución? Claro, y que hay que como que repensar todas las estructuras de vínculo, atención claro, a de atención. público, y en eso nosotros tenemos una ventaja enorme. Yo hace muchos años atrás me tocó ir a mirar cómo funcionaba el Estado en Nueva Zelanda. Es un Estado que ha hecho reformas importantes, bien distinto, pero que se ha atrevido. Pero lo más interesante de la discusión, dentro de muchas cosas, era la conversación que ellos nos decían a nosotros. Ustedes tienen un root, tienen un número con el cual tienen la facilidad de cruzar datos y hacerlo para tener mejores políticas sectoriales, mejores políticas públicas. Ellos han hecho un cambio enorme y ni siquiera tienen un root. Claro, o sea, podríamos desde ahí empezar a avanzar. Ahí podríamos modernizar muchas... Ahora, Isabel, tú decías acá, claro, lo que falta es como la decisión política o esa urgencia, ¿no?, desatada por una crisis. Pero lo que se ve en todo plano hoy día es la imposibilidad de llegar a acuerdos, ya no solo en la modernización del Estado, sino que en reformas como pensiones, en fin, salud, en que se está hace tanto tiempo y no se avanza. ¿Tú crees que hay que reformar el sistema político o que esto, más allá de la cantidad de partidos, pasa por digamos, los elencos que tenemos, que están en un papel más adversarial que colaborativo? Déjame cerrar una idea de modernización del Estado. Yo creo que para mí, si uno mira todas las encuestas, hay dos distinciones. Cuando se le pregunta a las personas sobre democracia es, ¿usted valora la democracia? Esa es la pregunta uno. Y la segunda es, ¿cómo funciona la democracia? Esas son cuestiones separadas. Una es desempeño. Yo creo que pensar en un mejor Estado necesariamente está ligado a la pregunta del desempeño de la democracia. O sea, la frustración, las encuestas muestran que es con el desempeño. Yo creo la idea de la democracia, pero no me funciona. Claro, no me soluciona mis problemas. Y ese es el llamado de alerta. Porque si por ahí ese llamado no lo tomamos a tiempo, como creo que tenemos que tomarlo, en fondo, eso ya es la justificación. Reforma del sistema político, de todas maneras. Mi preocupación es que la excusa es, este no es el momento y esa es la excusa en cualquier momento. Claro, es como con los impuestos, tampoco nunca es el momento. Pero además es que es el primer año de gobierno, es que es el año electoral, este es año electoral, el próximo es el año electoral también, el próximo es el año de inicio. Entonces, ¿cuándo es el momento perfecto? Un poco lo de modernización del Estado. ¿Cuándo es el momento perfecto? Hemos tenido 2 procesos constituyentes, fracasaron ambos, y entonces, si ya no lo logramos, ahí mi preocupación es que esto es tirar la pelota para adelante y en el fondo nunca hacernos cargo de 2 cuestiones. Una es, yo creo, gobernabilidad, y la otra es cómo generamos un sistema de gobierno o un régimen de gobierno que tenga una funcionalidad en la relación del Poder Ejecutivo del presidente con el Congreso. Claro, que no hay esta adversarialidad, ¿no? Y que se transforma en acusaciones constitucionales excesivas o en el fondo que pasan a ser una práctica recurrente en vez de una excepción, o en qué pasa con el uso de las urgencias, etcétera. Pero al final esa traba que uno ve no creo que se solucione sin algunos ajustes importantes a diversos cuerpos normativos y obviamente hay una cuestión cultural también. Uno puede hacer todos los ajustes a las instituciones, que yo creo que hay que hacer varios, pero por supuesto si mantenemos esta idea de una política de amigo-enemigo,
las instituciones tampoco van a solucionar esa cuestión cultural. Y justamente, Isabel, está esa pelea de, digamos, de la política entre amigos y enemigos en todas partes, incluida en la derecha o en las derechas, ¿no? Esta pelea por la hegemonía entre el proyecto más piñerista y el proyecto castista, como podríamos llamarlo. Tú eres independiente políticamente, pero participaste en el Cupo Evópoli, en una comisión del exministro Briones, o sea, eres cercana a la centroderecha liberal. ¿Cómo ves esa pelea y qué es lo que más te preocupa de qué puede pasar si la hegemonía finalmente es tomada por el Partido Republicano o grupos afines a ellos? A ver, yo creo que lo que está pasando en las derechas en Chile es algo, uno mira hacia afuera y esto lo vemos en distintos países, ¿no es cierto?, en que está esta tensión entre las ideas, ¿no es cierto?, más hacia la extrema derecha y las ideas más de la derecha liberal. Francia es un buen ejemplo de esto, lo que ocurre al interior, bueno, lo que ocurría al interior de los republicanos en Estados Unidos también. Entonces hay varios ejemplos bien distintos. Mi sensación es que hay tres cuestiones. Una es el Partido Republicano, yo creo que tiene una... no sé cómo decirlo, pero tuvo un impacto directo en el voto femenino de la derecha. Las mujeres, si uno mira las elecciones, muchas votaban tradicionalmente por candidatos de derecha. Eso se perdió con José Antonio Kast como candidato a presidente y en la último proceso constitucional, ¿no es cierto?, vimos el efecto que tuvieron las mujeres en la decisión del plebiscito. Yo creo que ahí hay una cuestión central, que es cómo la derecha hoy apela a las mujeres votantes, que además en el mundo es interesante, porque vemos que las preocupaciones y la manera de acercarse se ha distanciado entre mujeres y hombres. Sí. En las preocupaciones, en los temas, podemos hablar un poco de eso. Pero yo creo que es muy importante para la campaña municipal y la del próximo año, por supuesto, la idea de cuáles son, al final, a los grupos a los que se está hablando y cuál es esta idea de masividad y de acercamiento a todos los electores y no solamente, ¿no es cierto?, a el núcleo que parece ser más cercano a las ideas del Partido Republicano, que son hombres de una cierta edad. Lo mismo con los jóvenes. Yo creo que hay muchos principios o ideas que la derecha ha defendido tradicionalmente. Voy a poner uno, la libertad de elección, macro principio, ¿no es cierto?, en salud, en pensiones. Pero muchas veces uno ve que son como las mismas ideas que uno puede haber leído hace 5 años, 10 años, 15 años. ¿Cómo se plantea una agenda renovada con esos mismos principios, pero más moderna también? Porque, nuevamente, los jóvenes tienen una relación muy distinta con la política hoy día. Si uno mira, por ejemplo, el World Value Survey o encuestas a nivel mundial, ve la distancia que tienen los jóvenes respecto de esta idea de sí, me gusta la democracia, pero la verdad es que quiero algo que me solucione los problemas, pero además tienen un factor muy importante que es, están mucho más sujetos que otros grupos etarios a esta idea de incertidumbre. Hoy día la democracia, creo yo, este es el año súper electoral. Sí, 4 billones de personas van a votar en el mundo. O sea, exacto, ahí tenemos elecciones en los distintos continentes, con sistemas políticos distintos, sistemas electorales distintos, y uno debería ser, este es el año de celebración de la democracia, y mi sensación es que pareciera que estamos en el año de la preocupación por la democracia, en vez de ser esto una fiesta. Y una cuestión que está muy marcada es esta idea de incertidumbre. Es la incertidumbre que se genera, efecto post-pandemia, crisis de salud mental, niveles de angustia, jóvenes, hay muchos estudios de eso, por supuesto. Otro es la crisis climática. Por supuesto, que afecta a los jóvenes, bueno, no afecta a todos, pero a los jóvenes es una preocupación muy importante. Y las guerras. Las guerras, entonces, en este contexto, obviamente que capturar el interés, la preocupación de los jóvenes es, yo creo que un desafío importante para la derecha, porque no puede ser en el fondo con las mismas ideas de hace 20 o 15 años. Y la tercera cuestión yo creo que es una cuestión de como proyección hacia el futuro. Me parece que, por supuesto, hay muchas cuestiones que se tienen que negociar, es parte de lo que ocurre en todas las campañas, previo a las campañas, ¿no es cierto? Estamos en el periodo previo municipal, pero hay una idea de proyección hacia dónde queremos ir. Y eso es una idea también de liderazgo y de encantar a las distintas personas con lo que significa un gobierno u otro.
Sí. En ese sentido, ¿tú estás de acuerdo con que José Antonio Kast tiene un techo, que es el techo de 44% con voto voluntario u obligatorio, justamente porque hay un voto anti-Kast por parte de mujeres y jóvenes? Yo creo que cada campaña electoral es distinta, creo que los momentos son distintos, creo que el Partido Republicano ha sido muy hábil, por ejemplo, en captar la importancia de lo territorial en sus campañas, que yo creo que fue olvidado, algo que, por ejemplo, la democracia cristiana fue súper importante en los 90, la UDI fue muy importante en los 90 también, y creo que sí hay una cuestión importante en cuál es la proyección. No sé si es el techo, pero sí es una cuestión de proyección completa de elecciones. La elección del proceso constitucional fue una elección muy particular. Es difícil proyectar eso, por ejemplo, hacia una elección municipal en el cual no solamente están los alcaldes, uno tiende a mirar el resultado de los alcaldes, pero están los concejales. Y yo creo que este año va a ser muy importante para eso. Y creo que además lo que pasa en el mundo también influye mucho en lo que pasa en Chile. Nosotros tenemos a ver discusiones bien insulares y me parece que, como decía antes, estas discusiones entre las derechas las vemos en distintos países y yo creo que ahí hay ejemplos importantes. Francia es particularmente interesante en el liderazgo de Macron. ¿Y cómo ve, Isabel, el gobierno del presidente Boric? Porque también hay diferencias dentro de las derechas de cómo relacionarse con este gobierno, ¿no? Así como José Antonio Kast dijo que estábamos gobernados por un travesti político en España, Chile Vamos tiene una actitud, digamos que por lo menos declara la intención de dialogar y de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, aunque la verdad es que hasta ahora ha sido bastante difícil. Yo creo que, como tú dices, al igual que las dos derechas que están en esta tensión, y creo que la responsabilidad ahí del Partido Republicano en el proceso constitucional fue sumamente importante en lo que sucedió ahí, yo creo que lo que vemos respecto del gobierno del presidente Boric es también un reflejo de esta tensión de la falta de gobernabilidad en general del régimen de gobierno. Es un gobierno de dos coaliciones. Y eso genera, por supuesto, una tensión difícil de administrar al interior del gobierno. Pero si esa tensión además la llevamos hacia su relación con el Congreso, un Congreso fragmentado, 21, 22 partidos, administrar ese nivel de fragmentación es muy difícil. Entonces, nuevamente, ¿por qué es tan importante esta idea del cambio al régimen político en el que nunca va a ser el momento? Porque sin introducir cuestiones como umbral, qué pasa con los parlamentarios que renuncian, con cuestiones como el tamaño de los distritos, con el rol de los partidos políticos, el gobierno del presidente Boric o cualquier otro gobierno que tenga dos coaliciones a su interior y un Congreso como el que tenemos, va a tener problemas en que va a quedar sumido en una tierra de nadie en muchas de las decisiones porque está tratando, ¿no es cierto?, de administrar tensiones que se viven, por supuesto, al interior de su gabinete. Claro. ¿Y le pasaría al próximo gobierno si es de derecha, como dicen las encuestas? Porque es una cuestión mucho más sistémica y mucho más que tiene que ver con las instituciones. Y yo creo que por eso es tan decepcionante, voy a usar esa palabra, lo que pasó con los procesos constituyentes. Porque más allá de que uno pueda haber estado en desacuerdo, por ejemplo, en el último proceso, con muchos aspectos de ese proyecto, había un esfuerzo importante, por ejemplo, de la comisión de expertos, en un modelo institucional que además es sistémico, es muy difícil que uno dice, ya, nos ponemos de acuerdo en esta norma y que eso tenga el efecto magnífico, ¿no es cierto? Recordemos además que hace no tanto tiempo nosotros introducimos límite a la reelección de los parlamentarios y de los alcaldes. Más gente con menos experiencia política y además tuvimos un encantamiento, erróneo creo yo, con los independientes. Con los independientes. Sí. Entonces estamos pagando los costos también de decisiones institucionales que atentan contra la profesionalización de la política, lo que eso significa, y también con el rol de los partidos políticos. Y yo creo que, yo sé que es un tema que aburre, que genera poco atracción, que parece muy antiguo, pero es muy difícil, además en esta sociedad de incertidumbre, sin instituciones que antes eran guía, ¿no es cierto? Hoy, ¿cuál es la conexión de los partidos políticos con lo que está sucediendo? Muchas veces las redes sociales. Claro. Y eso es una versión bastante distorsionada de lo que a las personas les pasa.
O sea, lo hemos visto, Sí, tenemos ejemplos de eso en el último tiempo. Isabel, un tema que en este año electoral en tantos países del mundo está totalmente clave es el tema de las migraciones. Y también es una agenda muy usada por liderazgos de ultraderecha, hablemos de Donald Trump, hablemos de Milei, en fin, de Bolsonaro, de decir que por culpa de los migrantes están pasando todas estas cosas y crear, digamos, sin distinguir entre los migrantes que han entrado de manera ilegal, que han delinquido, versus los que están trabajando y contribuyendo al país. Tú escribiste un libro que fue muy comentado sobre el tema de la migración, que aunque es de hace unos años atrás, me imagino que te dio un nivel de profundidad sobre la materia importante. ¿Cómo lograr hacer esa distinción de manera de no profundizar los odios y el racismo y la xenofobia dentro de nuestra sociedad? A ver, yo creo que lo que vimos de ese libro hay tres cosas. Una es la regulación de lo que pasa con el ingreso. Y yo creo que eso es importante. Nosotros tuvimos un cambio de ley hace unos años, tuvimos un cambio de reglamento, y yo creo que ahí hay un aprendizaje importante de la idea de fronteras abiertas, ¿no es cierto?, frente al otro extremo, que yo creo que es equivocado también, pero que ese momento sí genera, sí es importante. ¿Qué pasa cuando la persona ingresa? ¿En qué condiciones ingresa? Porque además es cómo permitir mayor migración regular, porque si no, además existen tratas de personas, comportamientos, ¿no es cierto?, ilegales en bandas internacionales, etc. La segunda cuestión es, las personas llegan al país. ¿Qué pasa con ellas? Y yo creo que ahí ese momento es crucial para su integración a la sociedad. Y voy a poner un caso. Una de las cuestiones que vimos en ese libro, y que obviamente hay mucho que uno podría revisitar, tiene que ver con el momento de la vivienda. Lo voy a hacer súper corto. Las personas normalmente llegan a vivir a un lugar donde vive algún familiar, amistad, conocido de su lugar de origen. Entonces, por eso, cuando uno mira, por ejemplo, la región metropolitana, ve concentraciones por nacionalidades. Eso no es raro. ¿Qué es lo que pasa? Esos lugares se pueden convertir también en guetos de pobreza. Y eso se ha visto en otros países. Las personas llegan ahí, son sus redes, pero lo que uno quiere es que ese momento, en el fondo, exista, obviamente, pero después las personas se puedan reubicar por la ciudad o en otro lugar del territorio y accedan a mejores trabajos, ¿no es cierto?, etcétera. Pero ¿cómo buscar que ese momento sea importante? Porque eso es muy importante para la integración a los servicios de salud y evitar todas las cuestiones que impactan, ¿no es cierto?, con la escolaridad infantil, etc. Y una tercera cuestión es la relación, ¿no es cierto?, entre los chilenas y chilenos de origen y los extranjeros. Y ahí hay muchos mitos. Algunas cuestiones han cambiado en los últimos años, algunas no. Por ejemplo, la idea de impactan en la educación. Hay un trabajo reciente de Silvia Izaguirre en el CEP que muestran que ese impacto que parece no ser así, ¿no es cierto? Y muestra con datos lo que ocurre en el nivel de educacional. Claro, que no hay daño, digamos. Que no hay daño y que al revés muchas veces mejora lo que ocurre. Pero sí, yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente cuando escribimos ese libro es el impacto en temas de violencia, delincuencia. Y ahí hay que hacer probablemente un foco mucho más específico. Y entiendo que el Ministerio Público además tiene mucho más datos que se pueden estudiar, porque ahí ya son dimensiones distintas. Exacto. De la política social. Se nos acabó el tiempo, pero tengo que preguntarte a propósito de las agendas de las personas, lo que afecta el diario vivir de las personas y cómo la política se conecta con esta idea del Sistema Nacional de Cuidados que está en el programa de este gobierno y que incluye desde Sala Cuna Universal hasta también ayudas o una manera en que el Estado ayuda en el cuidar a los adultos mayores, a las personas que no pueden valerse por sí mismas o discapacitadas. Tú has hecho estudios sobre la materia. Aquí es importante al diseñar un sistema nacional de cuidado de manera que realmente le sirva a las personas y pueda ser un proyecto que trascienda a los gobiernos y sea una política de Estado. Muy corto, algunas ideas. Si uno mira la CACEN, desde los 90 hasta el 2022, y esto es una encuesta, un estudio que hizo el LEAS de la UAI, lo que mostramos es los cambios sociodemográficos que está viviendo Chile. Hay uno muy importante, por supuesto, uno es la baja en la tasa de fecundidad, hogares más pequeños, pero sí el aumento de hogares unipersonales con personas de más de 60, 65 años viviendo solos. Muchos de ellos hombres. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo esos hogares solos se integran a una red de cuidados de atención de salud mental y sobre todo de su entorno? Claro.
¿Y qué es lo que vimos? Nosotros hicimos estudios cualitativos sobre los cuidados en la Municipalidad de Peñalolén. Y ahí hay 3 cuestiones que afloraron. Una es esta percepción muy arraigada de que cualquier cuestión que tenga que ver con el Estado en el cuidado afecta el sentimiento familiar de yo me tengo que hacer cargo. Ya. Esa valoración de el abuelo, la abuela, la persona que no se puede movilizar por sí mismo es una responsabilidad de la familia. Y yo creo que eso es súper importante de tener en cuenta porque nosotros, lo que hablábamos antes, podemos hacer un diseño muy bonito, pero que al final se nos puede caer en la implementación si no abordamos esta tensión que hay entre una cuestión muy enfocada en lo estatal y por otro lado una cuestión que no tenga este espacio para las familias para decidir cuál es el mejor sistema que le conviene y no decir, no, lo que usted tiene que hacer es esto. Porque ahí la familia se retrae y encuentra que esto tiene cuestiones de crueldad, de abandono, ¿no es cierto?, de roles que se cumplen. Una segunda cuestión es el impacto en las personas que cuidan, el impacto físico y el impacto psicológico. Entonces las políticas también tienen que tener no solamente la persona que está siendo cuidada, sino la familia. Y muy corto, lo tercero, acá hay un efecto de género. Las cuidadoras son mayoritariamente mujeres. Y entonces las políticas de cuidado tienen que tener esta dimensión muy clara puesta porque significa cómo atender a esa dimensión de género tan importante y tan presente, ¿no es cierto?, en nuestro país. Isabel Aguinat, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación. Y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Les cuento que ya viene a continuación Alejandro Ferreiro, abogado, exministro de Estado, ex superintendente de AFP e ISAPRE en los gobiernos de la Concertación, y con él vamos a conversar de qué posibilidad hay de realmente llegar a una reforma de pensiones en este momento de nuestro país. Espérennos, ya volvemos. Alejandro Ferreiro, bienvenido a Influyentes. Mucho gusto, un placer estar contigo, Paula. Alejandro, tú fuiste superintendente de AFP, de ISAPRE, ministro de Estado en los gobiernos de la Concertación, Frey, Bachelet, Lagos. ¿Qué tan distinto es el clima para el debate público sobre ISAPRE y AFP hoy de lo que fue cuando a ti te tocó estar en ese cargo? Yo creo que siempre ha habido un componente ideológico que dificulta llegar a acuerdos, pero esas dificultades pudieron ser en general soslayadas y superadas en esos tiempos. Se hicieron reformas importantes, se instaló los multifondos en el mecanismo de pensiones, el ahorro previsional voluntario, se hicieron ajustes progresivos al modo en que funcionaba el sistema de AFP. Y en el caso de ISAPRE, el 2005 está el auge, con una cobertura que aplica al sector público como al sector asegurador privado. Y en el caso mío como superintendente, el año 99 logramos con la industria, mecanismos de autorregulación, la instalación de una cobertura adicional para enfermedades catastróficas que resolvió el problema de las enfermedades catastróficas, que era muy agudo y difícil hasta ese año. Entonces, yo siento que nunca ha sido fácil, pero al parecer tuvimos más éxito en llegar a acuerdo en esas dos materias en los tiempos anteriores. Bueno, y ahora estamos con un problema muy complicado en pensiones en que la verdad es que no se ve mucha posibilidad de avance. Entonces quiero partir preguntándote, Alejandro, ¿cómo evalúas tú el proyecto del gobierno de repartir la cotización adicional de 6%, un 3% a la cuenta individual y un 3% a solidaridad? Y si ves alguna posibilidad de acuerdo con las oposiciones, especialmente con Chile Vamos. A ver, yo creo que hemos tenido varios proyectos en el pasado de suficiente componente técnico como para que hubiesen servido de base para un acuerdo político transversal. Al final del gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto que presentó el ministro Valdés, que no prospera, incluso el proyecto que avanzó al segundo trámite, impulsado por el presidente Piñera, pero que en el Senado no tuvo espacio. Este también está en el Senado, el segundo trámite, bastante desguazado. Lo que pasó al segundo trámite es muy poquito, con lo cual hay que regenerar completamente un acuerdo. Y el acuerdo hoy día está en esta disputa casi ideológica y conceptual respecto de cuánta solidaridad o reparto, cuánto de capitalización individual. 6 puntos. Distingamos la pregunta. ¿6 puntos es suficiente o es mucho hoy día? Yo creo que puede ser incluso mucho hoy día. Porque tenemos ya una base de la PGU que le establece un piso de pensión a mucha gente y por tanto la pensión autofinanciada va a estar montada sobre la base de la PGU. Podríamos pensar incluso para descomprimir el mercado laboral en un aumento de 4 puntos o diferir el quinto y el sexto para mucho tiempo más.
eh, 3 y 3, reparto, solidaridad. Yo creo que aquí hay que llegar a un acuerdo. Yo puedo tener una opinión, pero no me quiero enamorar de mi opinión, porque los que se enamoran de las opiniones dificultan los acuerdos. Si una solución viable está en converger en mecanismos de solidaridad de 2, 3 puntos o la mitad y capitalización, yo creo que es correcto. En el reparto hay que buscar mecanismos para que sea autocontenido, para que no sea una manera de postergar un déficit fiscal permanente, sino que tenga mecanismos sólidos de modo que el reparto sea sostenible en el tiempo. Eso se puede diseñar bien, en otros países funciona, pero lo más importante no es tanto la búsqueda de una solución técnica, sino la disposición política a la generosidad que nos permita converger en un punto intermedio, porque esto es una ley, esto no es un paper, esto es una ley. Y las leyes requieren aprobación por mayoría en el Parlamento, y eso significa que personas que piensan distinto, que se han atrincherado en el pasado en torno a estos asuntos, sean capaces de converger en una solución razonable e intermedia. Entonces, como dices tú, claro, aquí hay que encontrar un acuerdo político, ¿no? Más allá de las evaluaciones técnicas. Pero tenemos a las oposiciones diciendo que toda la nueva cotización tiene que ir a la cuenta individual y que 0 peso para esta solidaridad e intrageneracional. Y por otro lado, desde el punto de vista del oficialismo, dicen, bueno, si es esa la solución, es una derrota, lo dice hasta el senador Lagos Weber, digamos, ¿no? Como si esa es la única posibilidad de acuerdo posible, la verdad es que esto es una derrota completa y no consideran que se podría hacer una reforma así sin incluir el concepto de algún grado de solidaridad para las pensiones que hoy, para los pensionados de hoy, ¿no? Los que ya están muy mal y que con la PGU no les alcanza a dar una tasa de reemplazo razonable para su vejez. Lo que estoy entendiendo, Alejandro, es que tú propones, por un lado, evaluar si son 6 puntos y poder ser 4 y diferir los otros 2, y también encontrar ahí un mecanismo de solidaridad. ¿Es importante que haya solidaridad? Yo creo que sí, desde luego, en el caso de la mujer. La mujer tiene menores sueldos en general, hay desigualdad salarial, hay una muy distinta sistematicidad o frecuencia en las cotizaciones previsionales, más laguna en las mujeres que en los hombres. La mujer vive más que el hombre. Por tanto, el diferencial de pensión autofinanciada entre el hombre y la mujer es muy significativa. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en Chile en llegar a un mecanismo de solidaridad intergénero? Es decir, que una fracción de lo que cotiza el hombre pueda mejorar las pensiones de las mujeres. Por otro lado, la gente que cotizó durante tanto tiempo contra un 10% solamente, hoy día se está jubilando con poco. No podremos quizás, con la cotización, una fracción de la cotización adicional, mejorar las pensiones de los que hoy día están jubilándose o ya jubilados, en circunstancias que los demás van a poder obtener mejores pensiones a consecuencia de un incremento de la tasa de cotización para adelante. Entonces hay razones, creo yo, técnicas y humanas para buscar fórmulas de solidaridad. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuánto de eso es un seguro? ¿Cuánto de eso son cotizaciones que van directamente a la cuenta de la mujer? ¿Y cuánto un mecanismo de reparto donde hay ciertas dudas respecto a cómo se maneja y qué tan sostenible es? Pues bien, usemos la inteligencia técnica para resolver esos problemas, pero un componente solidario a mí me parece posible y deseable, y debería haber disposición política para llegar a acuerdos, al menos en esas 2 dimensiones. Ahora, lo que dicen desde el lado de la derecha es que la solidaridad ya está hecha con la PGU, ¿no? Y que cualquier otro mecanismo de solidaridad debiera ser con la PGU. ¿Qué te parece a ti eso? O sea, significaría ir subiendo la PGU progresivamente, ¿no? Es que yo creo que la PGU tiene que tener un límite, y el límite no puede ser muy distinto del que hoy día tiene, y debe estar anclado al límite de la pobreza. Si vamos a mejorar las pensiones a través de la PGU, fiscalmente este país no va a resistir. En consecuencia, tiene que haber un mecanismo de mejora de pensiones para la mujer y para esas generaciones que han sido castigadas por haber cotizado por debajo de lo que habría sido necesario, que puede construirse a través de un mecanismo de solidaridad acotado, eficiente, autocontenido, en donde puede ir a la mujer directamente a su cuenta de capitalización. Eso no es reparto, eso es solidaridad, con transferencia de cotización hacia la mujer. En consecuencia, aquí si quisiéramos tener apertura mental, disposición generosa, buscar acuerdos, yo creo que las opciones técnicas están disponibles. Aquí lo que falta no es tanto opciones, porque las ha habido muchas comisiones, muchas propuestas y varios proyectos de ley razonables arriba de la mesa. Lo que le ha faltado a la clase política es la disposición a resolver los problemas a través de acuerdos. Y eso tiene un problema para las pensiones y para la salud, pero sobre todo para la viabilidad de la democracia como sistema político. Porque lo que le estamos diciendo a los chilenos tácitamente, pero sistemáticamente en el pasado,
es que esta forma de hacer política no resuelve problemas, es estéril. Preferimos las trincheras a los puentes. Y eso genera frustración y que mucha gente entonces empieza a mirar para el lado y diga, si la democracia representativa no me resuelve los problemas, ¿habrá otro sistema político que lo pueda resolver? Qué peligroso. Exactamente, y esos son, según todas las encuestas, incluida una encuesta Ipsos reciente en 28 países, son como las condiciones habilitantes del populismo, ¿no? Esta idea de que el sistema está roto, de que nada funciona y de que el país va en declinación. Desde ese punto de vista, ¿cómo crees tú que debiera plantearse Chile Vamos? ¿Ya? Porque Chile Vamos se ha definido como una oposición más dialogante. Sin embargo, en este punto, lo que han dicho todos los liderazgos de Chile Vamos es que no van a transar en que toda la nueva cotización vaya a la cuenta individual. Y te lo pregunto desde el punto de vista de qué les conviene a ellos si es que están pensando en ser gobierno en el próximo periodo, como dicen las encuestas. Mira, si Chile Vamos está diciendo que solo acepta una reforma previsional en que toda la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, lo que está diciendo es que quiere ser más duro hoy día que lo que estuvo dispuesto a hacerlo con la propuesta del presidente Piñera. Y eso me parece a mí de un cierto oportunismo difícil de entender. Segundo, ellos creen y tienen razón a la luz de las encuestas de que van a poder ser gobierno, con lo cual con su disposición actual frente al actual gobierno están construyendo de alguna manera la disposición que tendrá la oposición del futuro cuando ellos sean gobierno. Pueden elegir en resolver los problemas de manera razonable y construir también una mejor disposición política a la colaboración, de la cual se beneficiarán cuando sean gobierno, o seguir en esta espiral de cavar trincheras, de dinamitar los puentes, de extremar posiciones y de polarizar Chile y esterilizar la política democrática, que me parece a mí lo más peligroso que nos puede estar ocurriendo. ¿Ve a la derecha en una actitud obstruccionista, como han dicho varios ministros? Yo creo que hay margen para que la derecha explicite una mayor disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Creo que al interior de la derecha hay distintas posiciones. Creo que la emergencia republicana, esta radicalización, no ayuda a este clima, que todavía hay muchos que piensan que ceder o transar equivale a renunciar, a traicionar, a perder, y no se dan cuenta que la democracia se construye desde la transacción y no desde la imposición. Pero también hay otros, con más mirada a largo plazo, más moderados, que entienden que Chile se construye con mirada a largo plazo y que tienen que creo yo están en condiciones de inclinar la balanza hacia una posición más dialogante y constructiva. Alejandro, ¿cómo ves tú al gobierno del presidente Boric? Te lo pregunto porque tú fuiste, digamos, un cuadro concertacionista en todos los gobiernos que antes mencioné. ¿Cómo ves a esta generación en el poder y cómo ves particularmente al presidente Boric en esta evolución que ha tenido, que para algunos son volteretas, etcétera, pero para otros es como una evolución desde el conocimiento de cómo es estar sentado en el sillón de O'Higgins, como ha dicho él? Mira, yo creo que es más lo último. Yo creo efectivamente que esta es una generación política, hija de la concertación, pero que prefería morder la mano de la concertación más que reconocer sus éxitos. Y como toda juventud rebelde, tenía mucha confianza en sus propias capacidades y algún desconocimiento de la historia y del valor de los mayores, pero que ha aprendido duramente, creo, en la gestión de gobierno, que hay ciertas cuestiones que hoy día valoran que antes no, y que en las decisiones fundamentales este gobierno no se ha equivocado. Este gobierno ha empujado una disciplina fiscal notable, creo yo. Le toca controlar la inflación a un gobierno de izquierda. Es duro, es casi contraintuitivo. Podrían haber seguido con unas políticas fiscales expansivas, mantener la inflación alta, optaron por lo contrario. Ha tenido una ministra del Interior que viene de la raíz concertacionista más profunda, un ministro secretario general de la Presidencia en esa misma perspectiva. Entonces, al final este es un gobierno que probablemente no lo van a querer reconocer así, pero se parece mucho más respecto a la concertación de lo que ellos alguna vez les hubiese gustado exhibir o reconocer. Entonces creo yo que este es un gobierno que en la perspectiva larga va a ser visto como un gobierno que probablemente no hizo muchas transformaciones, en parte por indecisiones propias, en parte por una dificultad de llegar a acuerdo con la oposición, pero que en las definiciones fundamentales no se equivocó. Le falta, creo yo, reconocer el valor del crecimiento y tomar medidas que lo empujen directamente. Pero hay gente que es muy crítica con este gobierno, yo lo soy bastante menos. Eso te iba a preguntar, tú eras militante demócrata cristiano, renunciaste al partido
firmaste como la primera carta de Amarillos, pero no eres militante de ese partido. ¿Cuál es tu domicilio político hoy día? Yo creo que estoy en condición formal de independiente, observando el panorama, aspirando a que algún cambio en el régimen político disminuya la fragmentación política y genere partidos de centro izquierda sólidos, modernos, una visión amistosa con el desarrollo económico y con la libre empresa, pero también muy comprometido con la justicia social. Y cuando eso emerja, probablemente voy a estar entusiasmado de reverdecer laureles en la actividad política, pero mientras tanto estoy en actividades privadas y miro esto con alguna mayor distancia. Y entre el socialismo democrático, ¿no? O Amarillos, demócratas, ¿hacia dónde te inclinas o te sientes más? ¿Y por qué no perseveraste en Amarillos, por ejemplo, para ser militante? Porque yo creo que no hay que contribuir a la fragmentación, hay que tener vocación de mayoría, y la vocación de mayoría no se desarrolla por la vía del fortalecimiento de las identidades parciales, sino por la vía de las aperturas, de los puentes hacia sectores aledaños. En consecuencia, ni demócratas ni amarillos, mientras no demuestren vocación de federarse en una lógica más de centro, me parecen especialmente atractivos hoy día. Y están pensando, de hecho, ir a primera vuelta con una candidatura. Bueno, es revelador de que hay a veces liderazgos personales que prevalecen sobre miradas colectivas, lógicas tribales. Yo creo que hay que sumar y no dividir para destacarse. Tú fuiste ministro de Economía. ¿Cómo ves el proyecto, todos los proyectos del ministro Grau en pos de mejorar la famosa permisología? ¿Te parece que eso sería algo que gatillaría o desbloquearía el crecimiento económico? Yo creo que ayudaría mucho, ayudaría a que las inversiones que se quieren desarrollar se desplieguen más rápido, pero no necesariamente va a cambiar la disposición a invertir. Pero sí creo que marcaría una disposición del gobierno a pavimentarle el camino a la inversión, a resolver tanta inconsistencia regulatoria, tanto permiso duplicado, y creo que la sola circunstancia de que este gobierno haya intentado tomar el toro por las astas de lo que se llama permisología, habla bien de una revisión de posiciones iniciales y de reconocer el valor de la inversión y del crecimiento. Creo yo que hay que meter también los temas ambientales, que un poquito fuera los permisos ambientales de esta revisión de permisos, y creo también que necesitamos alguna conversación algún día con los tribunales para que sean más deferentes con los permisos administrativos. No puede ser que alguien cumpla con todos los procedimientos administrativos y luego a través de un recurso de protección algunos ministros de la Corte Suprema decidan que hay que echarlo todo para atrás, aun cuando se hayan cumplido estrictamente con los procedimientos de la Administración del Estado. El presidente Boric se ha quejado, y también a veces el ministro Marcel, de que hay cierta hostilidad o prejuicios desde el empresariado. ¿Tú lo ves así? Yo creo que no hay que ser demasiado suspicaz para darse cuenta que aquí partimos de bases distintas, posiciones distintas, y hay probablemente respecto a este gobierno suspicacia del empresariado como de parte de los actores de este gobierno, suspicacia respecto del empresariado. Entonces creo que hay diferencias y pocos niveles de confianza inicial, pero la gracia es converger, ponerse propósitos comunes y llegar a acuerdos. Y creo yo que yo estuve en ENADE, el discurso del presidente fue un discurso bien recibido, la presidenta de ENADE ha estado intentando empujar también diálogo. Yo creo que aquí no se trata de pedirle a alguien credenciales de que tanto te cree lo que estás diciendo. A mí no me importa si son volteretas tácticas o no. Estamos de acuerdo en ciertas medidas, adoptémoslas. ¿Son buenas para Chile? Adoptémoslas. ¿Te creo o no te creo? Eso es irrelevante. Ese tipo de conversaciones no conduce a nada. Y ve, porque justamente en la ENADE se vio como dos tipos de discurso, ¿no? Karen Tal, por un lado, siendo más abierta en un discurso que fue recogido por el presidente Boric, y Ricardo Meve, presidente de la CPC, mucho más duro. ¿Ves esas dos almas en el empresariado respecto a este gobierno? Yo esas dos almas las veo en todos lados. El alma de la búsqueda de la trinchera, del puente, de la defensa del testimonio, de la identidad, en la izquierda, en la derecha y en muchos lados, versus aquella otra que sabe que eso existe, pero prefiere trazar puentes, ser dialogante, llegar a acuerdos. Sí, yo prefiero más el discurso de la Karen Tal, me representa mejor. Y también creo que en el gobierno debieran haber más Karen Tal también. En la oposición política, cuando se discute la reforma de las pensiones, ojalá eso exista. Eso es lo que le hace falta a Chile. ¿Cuánto ganamos con más trincheras, con más identidades?
machismo político, en que parece que el que grita más fuerte tiene la razón, yo creo que eso no tiene ningún destino. Y estamos construyendo peligrosamente el camino al populismo o al autoritarismo. Porque le estamos diciendo a Chile, como ya te dije, la democracia no sirve. Y eso es muy peligroso. Alejandro, tú formas parte de una generación como la ministra Toá, Mario Marcel, que era la generación como de relevo de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, pero fueron estos jóvenes del Frente Amplio los que tomaron el liderazgo y que se transformó el presidente Boric en presidente de la República. ¿Cómo ves tú a los que son de tu generación, exconcertacionistas también, que están hoy día en cargos, como decías tú, fundamentales de este gobierno? ¿Los ves a ellos bien aspectados hacia el futuro o pagando muchos costos, como dicen otros que consideran que están en cierto sentido reduciendo su capital político al estar en estos temas tan candentes, tan difíciles? Difícil la pregunta, porque mi tentación es decirte el capital político hay que ponerlo al servicio del país y gastárselo si fuera necesario, porque no tiene ningún sentido llevárselo a la tumba. Y yo creo que la ministra Toá no lo ha tenido fácil, pero está haciendo lo que hay que hacer. Y el ministro Marcel no lo ha tenido fácil, pero está haciendo lo que hay que hacer. Y a la larga, yo creo que las sociedades valoran los esfuerzos personales, los sacrificios personales en favor de causas públicas relevantes. No sé si la ministra Toá, desde el Ministerio del Interior, puede construir una candidatura presidencial exitosa. No sé si lo puede hacer el ministro de Hacienda. Casi ningún ministro de Hacienda ha tenido éxito. Pero lo que sí sé es que Chile va a tener mucho que agradecerles por el esfuerzo que han puesto para sacar adelante proyectos importantes. Pero sí, esta puede ser una generación que se sacrifique por Chile y que no se beneficie individualmente. ¿Es eso malo o esa es la buena política? Bueno. ¿Qué pasa con la reforma del sistema político, que es uno de los temas que tú acabas de poner en la tabla, ¿no? Este completo desincentivo, más allá de las características personales o políticas de los partidos, el desincentivo a llegar a acuerdo? ¿Tú crees que lo que se ha planteado, por ejemplo, del umbral del 5% para tener representación parlamentaria para los partidos políticos, o la pérdida del escaño si se sale un parlamentario de su partido, es un buen comienzo de reforma del sistema político o no? Porque ya esta idea, digamos, que tenía cierto consenso está siendo atacada por distintos lados. A ver, yo creo que cuando se habla de que corrigiendo el umbral para que los partidos tengan representación parlamentaria, o prohibiendo los pactos electorales, o prohibiendo el transfugismo, digamos, de un partido a otro sin perder el escaño, uno corrige el sistema político, te quedas corto. Son todas medidas útiles que disminuyen la fragmentación parlamentaria. Puede llegar a 6 o 7 partidos, pero 6 o 7 partidos teníamos el año 70, el año 73, y no fuimos capaces de tener una mejor política ni más disposición de acuerdo. Entonces, es útil, va en la dirección correcta, pero si queremos de verdad pensar en reformas del sistema político que favorezcan la búsqueda de acuerdo, la gobernabilidad, la mirada a largo plazo, tenemos que ir mucho más allá. Y es allí donde yo pienso que cuando hablemos de verdad de régimen político, debiéramos pensar críticamente acerca de ese sistema presidencial que tenemos hoy día con multipartidismo es adecuado. Yo creo que no. Yo creo que hay que pensar en formas parlamentarias, semipresidenciales. Eso parece un anatema, parece imposible en Chile, parece como hablar una excentricidad. Pero lo que tú garantizas en un sistema parlamentario es que quien gobierna tiene la mayoría en el Congreso. Esta idea de que hay un parlamento hostil al presidente o al jefe de gobierno no existe por diseño, por definición, en un sistema parlamentario. Y si hay una crisis, bueno, se establece un voto de censura, se generan reajustes o si no, una nueva elección. Me parece a mí que el parlamentarismo es superior al presidencialismo en la perspectiva de favorecer acuerdos y tener miradas de largo plazo y descomprimir las crisis políticas, porque puede haber un cierto ajuste que cambie las mayorías y cambie el primer ministro. Lamentablemente en Chile no hemos llegado a reconocer que probablemente la fuente de nuestros problemas se resuelve con medidas más radicales de cambio al sistema político que vayan un poquito más allá del umbral del 5%. Ahora, ¿cómo es posible tener incluso esa discusión, Alejandro? Sí, en los dos procesos constitucionales ya se agotó como el debate en torno al diseño de los poderes, y por otro lado, en que va a ser muy difícil, o sea, ya es difícil convocar a oficialismo y oposición respecto del umbral y la pérdida de escaños. Es bastante más difícil pensar que podrían allanarse un acuerdo de esta envergadura. Yo creo que no va a ser posible ahora una reforma de ese tipo, pero los cambios importantes parten de un debate cultural, de un debate académico y también con cambios graduales. Probablemente avanzar a una menor fragmentación del sistema es útil. Había un acuerdo importante respecto de ello, son pocos, salvo los parlamentarios, los partidos más pequeños, los que se puedan oponer a esto. No fue
la propuesta sobre el sistema político lo que desbarrancó las propuestas constitucionales, claramente no. Entonces nadie puede pensar que esto fue debatido y rechazado por el electorado. En consecuencia, es bueno avanzar allí, pero quien crea que estamos resolviendo los problemas del sistema político y de la falta de disposición a llegar a acuerdos simplemente por subir el umbral de representación parlamentaria para los partidos políticos, creo que nos estamos quedando cortos y es bueno, por honestidad intelectual, reconocerlo así. Se nos acaba el tiempo, Alejandro, pero pensando a futuro, hay un liderazgo que tú siempre has apoyado, que es el del gobernador Claudio Rego, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora en que aparentemente el Partido Comunista ha dicho que le va a levantar una competencia para la gobernación de Santiago? ¿Y cómo lo ves de cara a un futuro polo progresista, por el cual la expresidenta Bachelet ha abogado mucho, que vaya desde la DC al Partido Comunista para enfrentar a la derecha en las próximas elecciones, que será en las municipales? En gobernadores no es nada claro y entonces falta ver qué pasará en la presidencial. A ver, difícil pregunta. Efectivamente, con Claudio somos amigos de hace muchos años y yo tengo mucha admiración por su trabajo político. Yo creo que él está enfocado ahora en ser candidato exitoso a la reelección como gobernador de la metropolitana. Y si esa reelección es exitosa de manera significativa, probablemente en el debate político va a emerger Claudio Rego como una alternativa presidencial, aun cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina. Pero eso requiere que él tenga éxito en la reelección y ese éxito también está asociado a que haya menos fragmentación en los candidatos de la centroizquierda. Recordemos que para la elección de gobiernos regionales la primera mayoría, que tenga un 40%, va a ser electa. Entonces va a depender no solamente de los liderazgos individuales, sino de las dispersiones que existan en los bloques políticos que cada quien represente. Me encantaría que Claudio fuera un liderazgo de alcance nacional, creo que tiene las competencias para hacerlo, pero el camino que él tiene que recorrer es el que te estoy describiendo y no es fácil. Así se verá. Alejandro Ferreiro, muchas gracias por esta conversación de hoy. Muchas gracias a ti, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.